Esto habrá que contrastarlo, pero hay una supuesta maldición china, la cual es atribuida a que la dijo Confucio, y es la siguiente: ojalá vivas en tiempos interesantes. Esto va a traer quizá vibras lovecraftianas, pero es la verdad. Hace mucho, mucho tiempo, cuando no había vida, todo estaba literalmente rodeado de monstruos, y estos expandían el caos en lo que antes era la existencia en un todo, hasta que de pronto llegó un cometa rojo, el cual formó un ser de alto poder llamado Glob. Este, sin embargo, era una entidad que también traía la destrucción, y el universo, para también traer orden, trajo otro, el cual traía como destino que hubiera en cada época posible dos héroes que fueran capaces de, ya saben, traer un orden como es en cada mitología. Solamente que apenas acababa una época y estos héroes morían, en la siguiente volvían, pero de otra forma. Ya más adelante esto tendrá sentido. Años después vendría otro cometa, y este trajo cosas distintas al planeta y al universo. Se presentaban 4 elementos en el universo: slime, fuego, hielo y caramelo, los cuales incluso crearon la famosa corona. Esta tenía como objetivo cumplir deseos. Sin embargo, había un problema en el medio, y es que esta misma podía corromper a quien sea que la pusieran, de tal forma que pasó por muchos portadores. Ya más tarde hablaremos de uno, y creo que el más importante, porque hasta incluso Santa Claus llegó a probarla, pero siempre el mismo resultado. Usaron esta para detener el cometa verde, que al final quedó ahí en un estado de invernación. Sin embargo, acaba lo que realmente importa. Uno de los portadores más tarde sería Simon Petrikov, un investigador que tenía un romance con una chica llamada Betty. Esta la amaba tanto, y al haber encontrado la corona, este mismo se obsesionó con ella, lo cual causó que ella fuera poco a poco alejándose, hasta huir de él. Él en su desesperación pidió un deseo, el cual fue recuperar a su princesa, pues así fue como él llamaba a Betty. Sin embargo, la corona malinterpretó el deseo, y de ahí vino su obsesión por capturar princesas en su etapa de rey helado, que más luego hablaremos. Pero sí, como bien dije, Simon se fue corrompiendo hasta ser quien realmente conocemos casi toda la vida. Por otro lado, llegó un cometa azul más luego, que no causó nada, al menos hasta donde se sabe, solo se estrelló, pero en fin. Y por el medio también una hermosa chica se enamoró de un demonio y tuvieron una hija, la cual sería Marceline, que sería mitad humana, mitad demonio, o vampiro, o bueno, ustedes ya me entienden. De tal forma que al mismo tiempo, casi al instante, inicia la guerra de los champiñones, la cual acaba con casi toda la humanidad. Y en el medio, también despierta de su letargo de hibernación al cometa verde, y de ahí el Lich despierta. Este villano arrasaría con buena parte de la humanidad, salvo un par de excepciones, que ya vamos a entrar más adelante. Y ahí descubrimos cuál era el fin de aquel cometa verde que se supone que habían puesto en hibernación los 4 elementos, y es el siguiente: destruir la vida. Ese era el propósito que el Lich tenía. Y de hecho a los humanos los llegó a convertir en zombies. Las ciudades quedaron vacías y todo lo que ameritaba. A la vez, Simon conoce a Marceline y deciden cuidarla en medio de este caos. Sin embargo, debido a la corrupción y todo, deciden separarse después, cosa que Simon estuvo de acuerdo porque no quería que ella siguiera corriendo peligro. Sin embargo, volvamos un rato a la guerra de los champiñones. Tal como dije, el propósito del cometa verde era ese: destruir la vida. Y de esta forma, también a la vez que el Lich salió, un héroe llamado Billy decidió salir a enfrentarlo, cosa que afortunadamente logró. Sin embargo, no sirvió de mucho,
el daño en el mundo ya estaba causado, porque en primer lugar, a los humanos que no sobrevivieron fueron afectados por la radiación, convirtiéndose en su momento en zombies. A la vez, otros seres, como los animales, no como tal murieron, ni se volvieron zombies, sino que algunos evolucionaron hasta poder actuar como personas, e incluso aprendiendo a hablar en el proceso. Otros seres que no eran vivos, sin embargo, o adquirieron vida, o esas cosas, casi como los humanos, ya saben. Por ejemplo, los arcoíris. A la misma vez, Marceline llega a enfrentar incluso a los vampiros, otros seres que escaparon del lugar ya mencionado, y que al matarlos a todos se volvió la reina vampiro. De ahí su nombre en el resto de la serie. A la misma vez, varios humanos que sobrevivieron decidieron dejar la tierra donde estaban y los grandes epicentros porque, bueno, es lógico, hay un montón de zombies, monstruos, demonios y esas cosas. No era tan seguro estar por ahí caminando. Y de ahí se marchan al océano. Entre los humanos estaba una que destacaba, Minerva, la cual, más luego, al exiliarse todos de ahí, ella se enamora de un hombre llamado Marty, y del cual tienen un hijo. Y sí, ahí nace Finn. Pero antes de hablar de Finn, debo hablarles de una cosa antes. En el mismo proceso de la radiación, varias cosas como el caramelo, que era un objeto inanimado, logra tener incluso vida, y de ahí nacen dos masas, las cuales están hechas de caramelo, las cuales son hermanos, y se llaman Eddie y Bonibel, o mejor conocida como la Dulce Princesa. Esta, a diferencia de Neddy, era muy inteligente, incluso creó más familia, el primo Chicle, la tía Loli y el tío Gumball, los cuales, bueno, más luego tiene que atontar porque intentaron hacer un golpe de estado contra ella. Y bueno, de esa forma algo sí tenía razón Gumball, y es que debían hacer más, y de ahí empiezan a hacer su reino, el Dulce Reino, o bueno. Pero volvamos un rato con Minerva. Como ya dije, ella tiene a Finn, y a la vez, ¿recuerdan ese cometa azul que parecía no haber surtido efecto? De ahí también lo de los dos guerreros que formó el universo. Bueno, primero dejaron una masita, después esa se volvió una mariposa, hasta que finalmente se volvieron dos entidades, un tigre y una chica. Esta chica se llamaba Shoko, y que de hecho conoce a Dulce Princesa, y que tras una serie de desventuras, ella termina muriendo, pero no hay mal que por bien no venga. Y de ahí nace el árbol donde dos de nuestros protagonistas comienzan a vivir en la serie, a lo largo y ancho. De esta forma, Minerva tiene a Finn, como ya dije, pero se separa de Marty, y Marty en su locura se lleva a Finn de ahí, en un bote. Marty en el proceso se lleva a Finn en un bote, y sin embargo, debido al mar, termina perdiendo la memoria, y es encontrado por unos piratas espaciales, y como pierde la memoria, se olvida de Finn, dejándolo flotando en el mar, hasta llegar a la tierra de U, tierra que tendrá mucha importancia después. En el proceso, Minerva, sintiéndose sola y con Martin yéndose con los piratas espaciales, decide mandar a su mejor cazadora, en la cual es Susana, a intentar encontrar a Finn y a Martin, pero casi como si el destino no quisiera que se volvieran a reunir, Susana también pierde la memoria, conociendo a los humanos, seres mitad humano, mitad pez, los cuales la acogen como uno más de ellos. De tal forma, Finn es encontrado por una pareja de detectives, Margaret y Joshua, los cuales ya tienen de por sí otros hijos, Jake y Jermaine, y es acá donde se da el gran reencuentro, porque sí, Finn es la reencarnación de Shoko, y Jake la reencarnación del compañero de aventuras de Shoko, de tal forma que el transcurso del cometa azul sigue, los héroes están reunidos, y debido a un cruce contra un ser, es por eso que Jake adquiere poderes, de tal forma que pasa el tiempo, ambos mueren, y por ende Finn y Jake, Jermaine, que este mismo decidió tomar un camino diferente, pero tanto Finn y Jake tienen que comenzar a subsistir solos, de tal forma que aquí inicia, conocen a la Dulce Princesa y se hacen amigos a lo largo de la tierra de U,
Y debido a que Finn en ese momento creía que era el único humano en la Tierra, por eso creyó lo mismo y todos lo veían con gran admiración. Además de que Finn, porque a pesar de que era un adolescente, bueno, al principio un niño y todo, aún así tenía un gran sentido de la justicia. Sin embargo, a la misma vez, al ser un niño también pecaba de inmadurez. Sin embargo, en el transcurso va madurando, al menos poco a poco. Sin embargo, como ya dije, él aún tenía esa mentalidad de que aún era el último humano porque no conocían a nadie más como él y todo lo que conllevara. Y tras una larga temporada que al principio todo era simplemente alegría, Finn intentando madurar como héroe porque esa era su gran meta en la vida, de ahí poco a poco vemos un poco más de qué está pasando en la Tierra de U y cuál fue su historia. De ahí tuvieron el primer gran reto que mantuvieron como aventureros y como héroes Finn y Jake. Pues en este mismo, Finn y Jake acaban enfrentándose a Leech, el cometa verde que trajo toda esta locura. Y bueno, técnicamente sale bien, pero ya les dio una prueba de que todo lo que se les iba a venir es después. Sin embargo, aquí también atravesaría Finn una gran tragedia, que sería la mediana muerte de la dulce princesa. Pero no se preocupen, es reconstruida como una preadolescente, pero no dura mucho porque por problemas en su reino obviamente tiene que volver a ser mayor de edad, o sea de 18, porque bueno, ya se saben, era muy joven como para dirigir el reino. Pero en fin, el punto es que sale bien. Finn comienza a tomar conciencia de todo lo que está pasando y de todo su camino. A la vez, acá ya entra en la pubertad, pues primero tenía 13 años y ahora pasamos cuando tenía 14. Aquí, más allá de su voz, técnicamente comienza un poco a tener sentimientos incómodos y ya saben, empieza a querer tener parejas y esas cosas, al punto tal que se le complica todo porque bueno, los que recordamos todos Hora de Aventura sabemos que Finn era un simp. Pero no lo culpemos en parte, obviamente uno es joven y comete esa clase de estupideces. Pero, en fin, el punto es que Jake, intentando ayudarlo con su tristeza, conoce a la princesa Flama, pero no se encariñen con ella, porque realmente no dura mucho por más que me gustaba el ship. Y ahora que uno es grande y ahora que ha madurado y toda la cuestión, puede decir con mucha seguridad que fue por culpa de Finn, amigo. Pero en fin, tal vez ese puede ser un tema para otro video si así lo desean. Pero en fin, la cuestión es que con el paso del tiempo, incluso en una ocasión llegan técnicamente a robarle sus cosas al rey helado y ahí se dan cuenta de la verdad. Ya saben lo que les conté de quién es Simon Petrikov y toda la cuestión, y que de hecho fue gracias a la corona que terminó siendo lo que terminó siendo. Y por ende comienzan a empatizar con él y ya no lo ven como un villano, sino como un personaje trágico, que de hecho es como al final es, un personaje trágico. Pues en fin, porque más allá del viejo loquito que muchas veces te ponían en el episodio, al final te das cuenta de que bueno, es realmente un ser humano que realmente es preso de sus propios pensamientos y de una maldición. Pero tema aparte, tal forma que se cumple lo que yo dije y más luego comienza el segundo gran reto de Finn y de hecho su primer gran fracaso. Porque Bill vuelve, porque en un momento llegaron a conocerlo, o al menos lo que se creía que era él, y al final del día Billy técnicamente los engaña para robar todas las gemas con el Enquiridión, y al final terminan yendo al centro del multiverso, donde ahí conocen a Prismo, un ser cósmico que concede cualquier deseo y tiene un gran poder inmensurable. Y por ende el primer gran fracaso se cumple, y ese es que Leech por fin deseó destruir toda la vida, solamente para que al final, que de hecho es uno de los futuros en los que se puede ver la serie de Fiona y Cake, pero ese puede ser también tema para otro video. Pero en fin, el punto es que al estar en el centro del multiverso, en la habitación donde se cumplió el deseo, Finn y Jake estaban a salvo, por ende inmunes al deseo. Así que técnicamente después de unos tropelías y de un viaje en uno de los muchos universos en los que se adentra Finn por un deseo,
pues bueno, sale bien, se recompone todo y gracias a un chiste es como se salva literalmente el multiverso y la existencia. Pero en fin, la cuestión es que así los protagonistas siguen. El tiempo pasa y un día Finn es visitado por la exnovia de Billy, la cual lo busca para hacer el esfuerzo de cumplir sus últimos deseos, debido a todo lo que pasó con el tema de Lich y bueno, ya se saben esa historia. Pero el punto es que una vez los cumple, Billy le confiesa algo. Su padre, y no estoy hablando de Joshua, estoy hablando de su padre biológico, le confiesa que está vivo. Y de esa forma Finn y Jake se van encaminados y piden ayuda a Prismo para ir con el padre de Finn. Y de esta forma Finn conoce a su padre, pero es inútil. Su padre sufría amnesia y de esta forma no quería cooperar. Finn se resiste a dejarlo ir. Jake insiste en que se vayan porque todo se está derrumbando. Incluso Lich está ahí e intenta hacer todo lo posible por matarlos a los dos, debido a que es de los pocos humanos que quedan y su misión es destruir la vida como tal. Y de esta forma, después de vencer a Lich y volverlo completamente inofensivo, de esta forma hasta incluso Tronquitos y el señor Cerdo lo adoptan, pero pasa algo. Y es que Finn con su brazo de hierba intenta hacer que su padre se quede. Y de esta forma, acá pongámonos un poco en los zapatos de Finn. Pasó mucho tiempo siendo el que creía que ese era el último humano y tener contacto con otro de tu especie, y ya no solamente eso, sino tu propio padre, pues por eso no lo quería dejar ir, y por su propia ambición y deseo, su brazo acaba desprendiéndose de él, quedándose sin él, y un poco de la sangre de los guardianes que estaban ahí le cae en su brazo y le crece una flor, de tal forma que Finn pierde su brazo. Pero no se preocupen, Finn queda obsesionado por ese trauma y obviamente no es para menos, al punto tal de que le dan varios tipos de brazos para intentar subsistir, pero no funciona nada, hasta que se crea temporalmente un brazo extraño con el objetivo de intentar agarrar a su padre en el espacio, y de esta forma al final se resigna y bueno, que venga lo que tenga que venir. Pero no se preocupen, poco después Finn recupera su brazo, de parte de una abeja llamada Brisa, que se apiada de él y bueno, logra conseguir que el brazo de Finn vuelva una vez más. De tal forma que el tiempo pasa otra vez. A la vez, la vida de Sweet Pea, que ese es el nombre de la reencarnación de Lich o lo que se convirtió, a la vez va viviendo tranquilamente, incluso tiene visiones de un nuevo cometa catalizador que se viene. Y de esta forma inicia una subtrama que es la de Orgalor, que es lo que es realmente Gunther, el amigo del Rey Helado. Él quiere comerse este cometa y de esta forma hacerse invencible. Pero no se preocupen, para resumirles, todo sale bien y es detenido y bueno, vuelve a ser lo que se supone que siempre debía haber sido. Como dato curioso, esto iba a ser para una película que nunca se llevó a cabo de Hora de Aventura. La verdad es una lástima porque realmente hubiera sido como algo del entretiempo, algo así como lo que hicieron en Steven Universe o en el caso de Spinel. Pero en fin, tema aparte. Pero eso no quiere decir que hay que quitarle mérito a esta parte. A la vez, en esa aventura que tuvieron deteniendo a Orgalor y el cometa morado, pues se revela realmente quién es el cometa de la esperanza. Como ya les dije, es Finn. Eso es lo que simboliza el cometa, porque mientras el verde era aniquilación, el rojo era de Glob y simbolizaba la destrucción y toda la cuestión, pues en fin, el azul era como una esperanza para la vida, porque como ya les dije, el universo había predeterminado de que hubieran dos almas, las cuales hicieran frente a las fuerzas del mal según vaya avanzando el tiempo. Varios episodios después, Finn incluso se daría cuenta de que la raza humana, o buena parte de la que sobrevivió, sigue viva, y entre ellos está su madre, de tal forma que él, Susana, Vimo y Jake van en camino a esa isla, de tal forma que por fin se da el gran reencuentro. Tras varios años, Minerva se reencuentra con él, pero al menos lo que queda de ella, pues un virus azotó a la raza humana porque bueno, ya ven cómo es la cuestión. Ella, viendo que no iba a sobrevivir, transfirió su conciencia a varios cuerpos, hologramas y robots para al menos seguir de alguna forma.
Finn se siente devastado porque, bueno, no es para menos tampoco. Su padre no lo amaba, o al menos no recordaba nada gracias a todo lo que pasó, y por otro lado, su mamá ahora solamente quedaba en algo parecido a un recipiente o algo por el estilo. Pero seguía su conciencia acá. Pero al menos eso le queda claro de que al menos ya sabe de dónde viene, quiénes son, y además de que no es el único humano que queda acá. Él los invita a volver. Incluso Susana de cierta forma comienza a tomar conciencia de que es también. Sin embargo, Minerva se niega por el momento porque aún tiene cosas que resolver. Bueno, es clásico. Pero en fin, volviendo, se dan cuenta que la Tierra de U está en problemas debido a algo que ya antes transcurrieron. Pero no se preocupen, también sale bien, y cuando todo se cree que salió bien, bueno, pasa lo siguiente. ¿Recuerdan al tío Gumball, el primo Chicle y la tía Loli? Pues una vez Finn volvió toda la normalidad, ellos también volvieron a ser lo que se supone que eran. Y de esta forma nuevamente inicia el intento de golpe de estado de Gumball a Bonnivel, que ese es el nombre real de la dulce princesa. De esta forma, todo sale bien. Al principio parecía todo ir de una forma muy tonta, hasta muy tranquila. Pero todo se complica al darse cuenta de que Gumball tenía armas de la guerra de los champiñones que aún no se habían usado. Y por el medio incluso el Rey Helado volvió a tener contacto con Betty. Y esta se abalanza al portal al futuro que Simon abrió. Y una vez ahí en la Tierra de U, Betty, por viento y marea, intenta hacer todo lo posible porque Simon vuelva a ser el mismo. Y recuerden eso último que acabo de decir, va a tomar relevancia para lo que está por pasar. Una vez se da todo y detienen a Gumball, intentan dialogar con él, pero es inútil, de tal forma que Bonnivel, tras resolverlo todo, vuelve a su forma tonta a él y al primo Chicle. Pero no se preocupen, todos menos la tía Loli, que al menos ella sí tuvo conciencia y se pudo redimir de alguna forma. Pero la paz no dura mucho, porque recuerdan lo que les dije de Betty, pues una de las cosas a las que recurrió fue traer al cometa rojo, o sea, a Glob. Y de esta forma empieza el transcurso final de la serie, pues de esta forma todos intentan combatirlo, pero es una lucha perdida. Tal como ya dije, Glob es un dios, o al menos una deidad, algo así. Pero en fin, la cuestión es que intentan combatirlo. Finn y Jake van al ataque. Finn es devorado por Glob junto a Simon y Betty. Jake se siente devastado, pues le falló a su hermano. Por primera vez estaban solos. Y de hecho en el camino Glob junto a varios monstruos destruyen la casa del árbol. Sin embargo, Vimo, en lugar de desanimarse, intenta hacer todo lo posible y comienzan a cantar. Muchos comienzan a debilitarse, pero Glob al menos no tanto, pues obviamente es una deidad. Mucho una canción tal vez no le vaya a hacer, al menos por ahora. Mientras tanto, en el estómago de Glob, ahí están Simon, Betty y Finn. Y a la misma vez que están ahí, Simon se va por fin recuperando, dejando de ser por fin el Rey Helado y volviendo a ser Simon Petrichor. Y de esta forma Betty lo abraza, aceptando que los dos iban a morir, porque el espacio comienza a reducirse, implicando que posiblemente mueran aplastados. Finn se rehúsa completamente a morir, él intenta hacer algo para liberarlos, sin embargo se da cuenta que es inútil, y acá es donde por fin vemos el desarrollo de Finn. Empezó la serie como un niño, sin embargo al final se da cuenta de que no todo en la vida es un chiste, no toda la vida es un juego, que no, las aventuras no son tan románticas como te las ponen, y que no es del todo lindo vivir en tiempos interesantes, como dice la frase. Pero el punto es que al final él incluso acepta su muerte, pero justo, casi como por el poder del guión. ¿Recuerdan la canción de Vimo? Pues algo sí le está afectando a Glob, y de esta forma Finn intenta huir, Simon también, incluso insiste en que Betty también los acompañe, pero no se puede. Ella decide quedarse, y con lo último que le queda, con la última energía de la corona, se convierte en Glob, de esta forma desterrándose para siempre y viviendo por fin en paz, sabiendo que al menos lo que ya quería ella
ya estaba hecho. De tal forma que aquí por fin termina la serie. Este fue el fin de Finn y Jake. Ambos confirman al final de que la vida es más que aventuras, es vivir la vida hasta cada minuto, y al menos hay que sacarle provecho a esos tiempos interesantes en los que uno puede vivir. Y con una tonada, el hoyo musical se despide, que por cierto ya queda claro para todos, es la canción final que a lo largo de toda la serie estuvo acompañando a ambos protagonistas. De tal forma que así acaba la serie. La dulce princesa y Marceline vuelven a estar juntas. Simon vuelve a la normalidad, aunque sus aventuras por su lado no están terminadas debido a lo que pasó en Fiona y Cake. Que eso también, si quieren, podemos ir en un próximo video, porque ya he hecho un video del tema, pero ya se lo saben al que quiero ir. Bueno, el punto es que Finn y Jake son conmemorados como héroes, y de tal forma que aceptan de que al menos por ahora la aventura se ha terminado. De tal forma que se pega un gran salto hacia 1000 años. De ahí Vimo conoce a quienes serían los futuros descendientes de Finn y Jake, por ende del cometa que ya antes les mencioné, quienes les son contadas las aventuras de este dúo. Y al final, la serie acaba así, con ambos chicos tomando la espada que una vez fue de Finn en el árbol, ya que el Finn de hierba decide ser enterrado donde antes estaba el árbol, que era la casa de Finn y Jake. Y de esa forma la aventura acaba. Fue el fin por ahora de Finn y Jake. La verdad, esta serie me acompañó durante toda mi infancia. Realmente recuerdo que tenía 7 años cuando la conocí por primera vez, y de hecho fue una de las que más me gustó de toda mi niñez, como ya les vengo diciendo. Una de las cosas que condena a veces a la mediocridad las historias post-apocalípticas es que todo siempre gira en lo clásico. Ya saben, en que cómo terminó todo, ver si se puede hacer algo, pero Hora de Aventura lo hizo distinto. Más que todo, al principio te lo venden como algo completamente alegre, una tierra de fantasía, pero te das cuenta de que esta tierra de fantasía esconde un oscuro secreto, cosa la cual fue aplaudida en su momento y que de hecho nadie se esperaba. Realmente es algo que hay que aplaudirle a todo el elenco de Hora de Aventura. Y en fin, ¿qué opinas de esta serie? Me encantaría leerte en los comentarios. Bueno muchachos, y hasta aquí el video de hoy. Realmente apreciaría mucho que me apoyaran en mis otras redes y en mi canal de Fandus, porque realmente tengo mucho para mostrar. Realmente espero que se suscriban, le den like y por favor, si les gustó, compártanlo, me ayudarían bastante. En fin, por favor, no sean malitos. En fin, mi nombre es Taiyo Crystal y les mando a todos un gran abrazo y hasta otra estrellada noche u otro día soleado.